Adferi, Servicios Ambientales de Calidad, presenta. Esos cues medio sugeridos que nos da mi querido Palavicini, pero bueno, aquí está vigilando todo desde la torre de control, mi querido Ivancho. Ya estamos aquí con Ricardo Medina Calvario, biólogo, presidente de este instituto, y vamos a hablar justamente de lo que a él le toca, la cuestión medioambiental en torno al proyecto del nuevo aeropuerto internacional de la Ciudad de México, que como decíamos, pues de que es necesario. Así es. Nos surge un nuevo aeropuerto desde hace por lo menos una década. Yo creo que sí. Jorge, me da gusto saludarte. Igualmente, muy bien, afortunadamente, llegando bueno, temprano, porque despejada la ciudad. Se agradecen estos y días. Yo creo que ese jueves y viernes pues va a estar todavía más despejado, habrá que descansar, y aunque a partir del viernes seguramente todavía la vorágine política estará más fuerte que nunca, y traemos el tema, como bien lo dices, del nuevo aeropuerto. Cuando iniciamos la participación de un servidor aquí con ustedes, con Disyuntiva TV, hablamos un poco del aeropuerto, de este tema, pero que ahora se ha polarizado bastante por la cuestión política. He leído algunos comentarios respecto a la parte turística, social, económica del nuevo aeropuerto, y que nuevamente es una bandera para los políticos para estar en contra, a favor, no decir nada, quedarse callado, y que lamentablemente una de las partes más importantes de este proyecto pues es la parte ambiental, porque de ahí surgió este tema de ver en dónde afectaba menos el entorno de este nuevo aeropuerto. Porque como bien lo dices, la parte económica, social, llamémoslo así, por supuesto que es necesario un nuevo aeropuerto. Los que tenemos la ventaja, el gusto, fortuna de poder volar, sí. Porque en México más o menos hay 40 millones, un poco más de vuelos en este país. En la Ciudad de México el aeropuerto tiene más de 14 millones de vuelos, aunque no significa que esas personas son las que vuelen. De hecho, la gente que vuela en México es poca. Un 30%. Un 30%, más o menos, de acuerdo a estadísticas, y que repetimos vuelos. Es por eso que se ve una gran cantidad de vuelos, pero hay mucha gente que nunca se ha subido a un avión, derivado de la cuestión económica, que bueno, ese es otro tema. Entonces, pero la saturación de los que tenemos esa fortuna de poder volar, hace que el aeropuerto de la Ciudad de México, por supuesto, esté rebasado, pero por mucho. Entonces, la situación de un nuevo aeropuerto, por supuesto que es algo que se viene manejando ya desde hace por lo menos 20 años. Así es. Ahora, derivado de ciertas características aeronáuticas, ambientales, sociales, económicas, inclusive culturales, se decidió que se hiciera en el exlago de Texcoco. Yo no quisiera, que sí lo he hecho, pero en este caso yo quisiera nada más dar algunos datos. Como siempre lo hemos hecho aquí en Disyuntiva, dar información a la gente para que se informe en el tema particular del medio ambiente, qué pasa con el nuevo aeropuerto. Si la decisión ha sido bien tomada o no, y hay la posibilidad de llevar mesas de trabajo, yo creo que está bien. Pero la parte técnica es la que yo quisiera tocar en esta ocasión, y para otra nueva oportunidad poder hablar un poco de la parte política, si lo quisiéramos ver así. Bueno, el nuevo aeropuerto de la Ciudad de México se decidió en la parte netamente ambiental, siguiendo los cánones que marcan los diversos reglamentos, normas y legislación ambiental vigente, y que son aplicables para este tipo de proyectos. Cuando se decidió técnicamente la viabilidad de llevar a cabo este aeropuerto, se tomó la consideración de hacer un estudio de impacto ambiental,
un estudio técnico justificativo para el cambio de uso de suelo y un estudio de riesgo ambiental. Esto para cumplir con la legislación, la Ley General del Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente. Se llevaron a cabo estos estudios, además de uno complementario, llamémoslo así, derivado de la importancia que tienen las aves en el entorno del ecosistema del nuevo aeropuerto. Este es el lago de Texcoco. Esta parte de la ciudad oriente, de la Ciudad de México, está rodeada, bueno, y toda la ciudad, por 12 cuerpos de agua aproximadamente, con una calidad de vida para las aves importante, donde han llegado, de acuerdo a estudios, se viene manejando censos de aves, de distribución poblacional de las mismas desde los años 60, y se tiene un promedio aproximadamente de la llegada de 120,000 aves migratorias, sobre todo a la parte del lago de Texcoco, donde se llevó a cabo una restauración ambiental, y el lago Nabor Carrillo, que es un lago artificial de alguna manera, pues es la mayor parte de la concentración de aves. Entonces se realizaron estos 4 estudios, uno de distribución poblacional, el estudio de impacto, el de riesgo y el de cambio de uso de suelo. Estos estudios, fuertemente criticados por muchos técnicos, determinó la viabilidad ambiental del proyecto, viendo los impactos positivos, negativos y las medidas, sobre todo de prevención, compensación y mitigación, que pudieran darse por la puesta en marcha de este aeropuerto. Claro. También se determinó que las aves, al verse invadido el espacio que rodea el lago Nabor Carrillo, se podían distribuir en otros cuerpos de agua, que les digo son 12, alrededor de la Ciudad de México. Los impactos, por supuesto, todas las obras traen impactos ambientales, claro, y se determinó que, bueno, podían ser mitigables. Principalmente 3, y yo pondría 4, aunque se manejaron 3 en un inicio. La primera, como digo, es la parte de las aves, que pudieran ser ellas, no nosotros, ser movidas, distribuidas a los otros cuerpos de agua. Por naturaleza, las aves no se iban a quedar ahí. Claro. Se realizó un estudio, y si la cámara nos los permite ver, quise traer este estudio. Es un análisis que se hizo durante un año. No, es un pequeño estudio de distribución poblacional de aves, donde aquí podemos ver de manera muy general todos los cuerpos de agua que se manejan en este entorno. Ajá. El lago de Xochimilco, Tláhuac, la Presa Endó, Taximay, Zumpango, y por supuesto los cuerpos de agua de Texcoco. Ajá. Donde se estuvieron analizando durante un año la manera en que las aves migratorias llegan a esta ciudad y pueden desenvolverse en los otros cuerpos de agua. Eso por una parte. Entonces, sí, durante años se ha manejado la posibilidad de que aves puedan interferir con el vuelo de los aviones y pudieran causar un accidente. Claro. Desde la creación del aeropuerto llamado Benito Juárez de la Ciudad de México, el actual, no ha habido un solo accidente por aves. Así es. Porque hay la manera de controlarlos. Y además, cuando el avión despega, la altura que alcanza cuando llega a la parte donde se encuentran las aves, ya es muy alto. Entonces las aves difícilmente van a chocar con un avión. Se puede dar, por supuesto, y se ha dado en el mundo, pero es difícil que se pueda dar. Eso en cuestión de las aves. Segundo, se habló mucho de que la manifestación de impacto ambiental se manejó, que se van a presentar, se va a hacer una reforestación, se habló de un gran pulmón verde en esa parte de la ciudad, con la puesta en marcha de un programa de reforestación que principalmente iba a poner una especie denominada tamarix, un pino salado, que se manejó mucho así, que es el único posible que se pueda desarrollar en esa área. Es una especie introducida, es una especie exótica, es una especie que no permite en su entorno crecer, que deje crecer algo más. Sin embargo, por estudios inclusive que se presentaron a nivel de la Universidad de Chapingo, especialistas en este tipo de diagnósticos de tipo de suelo contra el crecimiento poblacional de una especie, en este caso de árboles, determinó que lamentablemente no hay otra especie que permita, que soporte
la salinidad que hay en esa parte de la Ciudad de México. Entonces, el pino salado, si bien representa muy pocos servicios ambientales, o sea, un servicio al entorno en el que se va a poner, sí, por lo menos sirve de espacio de retención de polvos, de anidación de aves y de refugio de otras especies, muy pocas que existen, de mamíferos en la zona. Entonces, por eso la utilización del tamarix. No es que sea lo mejor. Tamarix. Así es la especie. Pero es lo que se puede dar ahí, inclusive dicho por expertos de la Universidad de Chapingo. Salinidad, ¿no? La salinidad es muy fuerte y no permite crecer otro tipo de especies de árboles, de arbustos o de pastos. El tercer punto es la parte del hundimiento del suelo, que es uno de los argumentos. Escuchaba hoy en la mañana al candidato de Morena a la presidencia de la República, al ingeniero Jiménez Espriu, una gente reconocida por supuesto, y decía que la parte del aeropuerto no es que fuera inviable, porque él dijo lo que muchos ingenieros dicen: en ingeniería no hay nada imposible, pero sí hay cosas incosteables. Exacto. Para ellos, esta parte del suelo sobre todo resulta muy incosteable a largo plazo en cuestión del mantenimiento. Con el sismo del 19 de septiembre, la plataforma en construcción del nuevo aeropuerto, que es una noticia que no se dio mucho a conocer, se hundió 5 centímetros. Que para el tamaño de la plataforma, 5 centímetros es mucho, porque digo, debe ser así. Pero por los movimientos tectónicos, como de licuefacción, exactamente, ¿no? Que le llaman cuando usted agita el vaso con agua, como el agua de tamarindo, ¿no? Que se asienta, exactamente, se asienta, se levanta. Se levanta y se asienta. En la parte de la manifestación de impacto ambiental, por ejemplo, se manejó mucho que cuando se concibió este estudio, que hablamos de hace 4 años, el proyecto ejecutivo todavía no se presentaba, todavía no ganaba Foster el proyecto, pero se determinó desde el punto de vista de ingeniería que lo que se pretende hacer no es hacer que no se hunda el aeropuerto, sino que se hunda parejo. Esa es la idea que tienen los ingenieros. No gastar en cómo no se hunda, sino más bien que se hunda parejo y vaya equilibrando los contrapesos, ¿no? Exactamente. Esa es la idea. Entonces, se han hecho aeropuertos sobre el mar. Sobre el mar, por supuesto. En Japón, pues imagínate si no se puede hacer ahí un aeropuerto, ¿no? Entonces, ese es el tercer punto. Y el último punto es la parte del agua, de la parte de hundimiento, también por la extracción de los mantos acuíferos, y que derivado de obras que pretende hacer la Comisión Nacional del Agua, que aquí es donde entra un factor muy importante. Yo desde que tengo uso de razón, a lo mejor no hace mucho, pero no, por lo menos de los años 70, inclusive mi papá me lo decía, mi abuelo. En México tendemos a no creer en nada. Pero bueno, la burra no era arisca, la hicieron, también, ¿no? Claro. Derivado de tantas fallas, de tantas creaciones de instituciones que nos han fallado, de puesta en marcha leyes que no sirven, etcétera, etcétera, etcétera. Es que inmediatamente que un proyecto quiere lanzarse, inmediatamente se le cuestiona. Seguramente hay corrupción, como lo dicen ahora la gente de Morena. Debemos revisar los contratos, seguramente todo está mal, hay corrupción, porque seguramente sí, pero no todo está mal. Claro. Y yo les puedo decir con conocimiento de causa, y quise traer este estudio, porque tuve la fortuna de participar en la elaboración de la manifestación de impacto ambiental, que por supuesto tiene puntos que se le pueden rascar, que se le pueden encontrar. Todo. Más que fallas, falta de información derivado de que el estudio se hizo, repito, cuando estaba en conceptualización el proyecto. Entonces, por supuesto que le falta información. Por supuesto que un estudio de estas características requiere un tiempo para analizar los diversos factores inmiscuidos en el proyecto desde el punto de vista ambiental.
pero se dieron los pasos correctos, se hicieron los estudios que se deberían de hacer, se presentaron, se analizaron, hubo mesas de discusión. En ese sentido, yo no puedo decir que esté bien o mal el aeropuerto, lo que puedo decir es que se hicieron los estudios pertinentes, se presentaron a tiempo y ahora hay que esperar que se cumplan. Derivado del estudio de impacto ambiental, porque de ahí surge todo, se presentaron programas de manejo de flora, de fauna, de vigilancia ambiental, que yo espero y por lo que sé se están llevando a cabo. Hay que darle un seguimiento, por supuesto, pero no como cacería de brujas, sino que lo que se solicitó se hiciera en los estudios, lo que la autoridad solicitó se hiciera derivado de este análisis, pues que se cumpla. Pero inmediatamente, repito, surge esta parte de descrédito de todo lo que haga el gobierno está mal. Claro. Lamentablemente, sí pasa mucho de eso. En el caso del nuevo aeropuerto, si a mí me preguntaran, porque me lo hicieron mucho, oye, ¿es correcto que se haga ahí o en Tizayuca? Tizayuca también tiene una serie de controversias de la lejanía, en donde se ponga, sí. Es como una gasolinería. ¿No? Nadie quiere una gasolinería, nadie quiere un relleno sanitario, nadie quiere una gasera. Exactamente, un basurero. Pero tiene que estar en un relleno sanitario, sí, claro. Tan necesario que es, bueno, nadie lo quiere. Hay una norma oficial mexicana para la puesta en marcha de un relleno y nadie lo quiere. Un aeropuerto que trae un beneficio económico tan importante que es necesario, yo pienso que si ahora se está haciendo aquí, nada más hay que seguir la huella para que todo lo que se determinó y se dijo que se iba a hacer, se haga. En la parte ambiental, presionar para que lo que se determinó deberían de ser los elementos de prevención, compensación y mitigación ambiental, debemos de darle seguimiento, debemos de hacerlo, porque las cosas se presentaron en su momento. Las obras hidráulicas, que era el último punto de los 4 que mencionaba, deben de seguirse. Por ejemplo, ahorita se habla mucho del túnel emisor oriente, el famoso TEO, que tiene años terminándose y no se termina. Dice, si no se termina eso, entonces ¿ustedes creen que se van a hacer las obras hidráulicas del nuevo aeropuerto? Entonces ahí viene la discusión. Si no se hace una, entonces ¿ustedes creen que se va a hacer lo otro? Bueno, pero se tienen que hacer. Entonces, gente de diversos colegios, de instituciones le está dando seguimiento y yo creo que la parte ambiental se presentaron lo que se debe de presentar y bueno, ahora hay que ver hacia adelante. Yo creo también que esta obra necesaria debe de estar libre de toda, ¿cómo podríamos llamarle? De toda amargura política. Claro. Porque es una bandera que se está tomando para atacar pues lo que se debe de hacer. Entonces, estas son una de las partes importantes que se deben de presentar. La gente, espero, tenga la posibilidad de leer un poco más. En Internet hay muchísima información respecto de la parte ambiental. Es lo que decimos aquí, Richard. Todos estamos de acuerdo en que sea transparente, todos estamos de acuerdo en que se combata la corrupción, no solo en el aeropuerto, en cualquier proyecto que tenga que ver una carretera. Ahí está la cuestión del Paso Express y todas las fallas que llegan a presentarse por corrupción, procesos inacabados. Aquí esta cuestión se toma como una bandera electoral. Totalmente. ¿no? Y se empiezan a cuestionar, y está bien, o sea, hay que cuestionar las cosas para que estas estén bajo la lupa y bajo una caja de cristal, pero no del modo, decíamos aquí, qué bueno que lo cuestione, pero que diga, voy a revisar con lupa todo lo que quieran, pero de eso a decir, voy a echarlo para atrás, es un absurdo. Es ¿no? un absurdo, Es un absurdo y únicamente una estrategia o estratagema política, ¿no? Para pues, ganar puntos, marcar agenda y seguir bajo los reflectores. Sí, única y exclusivamente. Un último punto, el aeropuerto, dicho por la SCT, debe de estar en marcha en su primera etapa para octubre del 2020. Al paso que van, yo creo que no va a ser el 2020, pero
El aeropuerto, en su tercera etapa y su máxima capacidad de 120 millones de pasajeros, debe de estar alrededor del año 2050, de acuerdo a la proyección del mismo gobierno, de las autoridades y de quien llevó a cabo este proyecto ejecutivo. Y eso tiene que ver inclusive, y lo dejo ahí, los estudios de impacto ambiental requieren una autorización y esa autorización se da por un tiempo. En este caso, la manifestación fue aprobada para 48 años. Para el 2050, por esos tiempos ya estará en su fase final y tendremos que ver hacia adelante desde el punto de vista ambiental y todavía corre esa parte de tiempo, 30 años todavía, para ver en su esplendor el aeropuerto. Claro. En los 120 millones de usuarios. Es un proyecto de largo plazo. Sí, que lamentablemente el gobierno no se ayuda, no nos deja ayudarle, diciendo verdades a medias, no contando toda la historia. Exacto. Esto de que vamos a tener 120 millones de usuarios, va a ser en su tercera etapa. Claro. Dentro de más de 30 años. Lo que pasa es que precisamente dentro de las estrategias de comunicación también viene la cuestión de que a veces si manejas los datos tal como son, entonces empiezan todavía más fuertes los condicionamientos, ¿no? O los cuestionamientos a todo ello. Pero lo mejor, como siempre decimos aquí, es la información, y eso es lo que aquí en Disyuntiva TV nos ocupamos de hacer. Al final del día usted tendrá la mejor opinión de apoyar los puntos de vista que usted quiera, pero lo que sí le pedimos es que tome en consideración todos los elementos para opinar juicios, ¿no? Dice Mayra Bascal precisamente, definitivamente la del biólogo es una opinión muy importante para quienes no sabemos si ese famoso aeropuerto es viable o no. Igualmente agradecimientos de Adolfo Mejía, saludándote y agradeciéndote que se pongan justamente las opiniones que sean lo más objetivas posibles, ¿no? Porque sí, obviamente cada quien tiene su punto de vista, eso es innegable, pero las opiniones más equilibradas y objetivas en lo que son hechos con respecto a un proyecto tan importante y además tan necesario como lo es definitivamente, y eso sí, yo creo que ahí deberíamos estar todos de acuerdo que es un proyecto necesario para esta Ciudad de México. Así es, y para el país. Estamos esperando, no sé, a que ocurra un accidente, ¿no? Con todo ese tráfico creciente de operaciones en el aeropuerto que simplemente ya no puede más. Si usted ha venido aquí a la Ciudad de México, le decía, 2 horas tienes que esperar a veces en un aeropuerto en Guanajuato, en Michoacán, para venir para acá, en Monterrey incluso, ¿no? El retraso hoy en día son de 50 minutos promedio. No te dejan despegar porque no hay de plano cómo, y las filas de aviones son enormes, y es un aeropuerto que hace falta que siga adelante y que se acelere en su concreción. Gracias, Ricardo. Jorge, siempre. Gracias a todos ustedes. Buen día. Gracias, amigos. Vamos a hacer un corte y continuamos aquí en Disyuntiva.